Continuamos en Aragón en Abierto realizando ese recorrido por los 5 años de Aragón TV. Durante este tiempo hemos sido testigos de las fiestas de la mayoría de pueblos de Aragón. Destacamos las mejores imágenes de las fiestas de nuestras 3 provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel. Vean. Esta es, lo están viendo, la nueva Zaragoza, la Zaragoza atractiva y moderna que queda tras la Expo de 2008 y que hoy cede su testigo a otra fiesta, populosa, tradicional, pero igual de alegre, a las fiestas del Pilar. ¡Viva las fiestas del Pilar! Una gitana del Coso Bajo. ¡Viva Zaragoza! ¡Viva! En honor de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? 51 años de vida, esa es la edad que tiene ya la ofrenda. El 12 de octubre de 1958 se desarrolló la primera de ellas. Entonces participaron únicamente 2.000 personas y tan apenas duró 2 horas, un par de horas. Hoy, sin embargo, las cosas han cambiado y esta forma de expresión popular y de fe ha crecido hasta límites insospechados. Se espera que hoy se acerquen hasta la Plaza del Pilar alrededor de 400.000 personas. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batalla. Señoras y señores, José Manuel está arriba y Kiko está en estos momentos accediendo a la base superior de la columna de Perico. Ellos están ya arriba. ¡Ya estamos! Un sentimiento que ha hecho vibrar a toda una ciudad, pero que solo unos pocos pueden contar. Es una pasada y tengo unos compañeros peñistas que son lo mejor, lo mejor. Esta fiesta es la mejor del mundo, ni la falla ni la hoguera, esto es lo mejor, lo mejor. ¡Viva Teruel! En el matador nacen. Este día lo vivimos muy intensamente, es muy especial. Pues luego la gente como canta, salta y goza, un momento impresionante. Aragón Televisión les invita a compartir con todos nosotros los mejores momentos de 7 días de fiesta. Así comenzaban los Salorenzos 2008. ¡Viva Huesca! ¡Viva San Lorenzo! Realmente pues ha cambiado mi vida en que hago un seguimiento mayor de lo que es Aragón, sobre todo pues a nivel de las 3 provincias, ¿no? Veo la aragonesa porque me gusta más y es además de mi tierra. Cuenta cosas de mi casa, o sea, de mi tierra. Ahora pasa mucho por los pueblos. Nosotros somos de un pueblo pegado a Huesca y viene la televisión a cualquier hora, ¿eh? Ha sido importante porque aparte de Zaragoza existe también Teruel y Huesca, entonces bueno, pues nos enteramos de cosas que están pasando en las provincias un poco más pequeñas, ¿eh? Yo creo que ha sido muy positivo y oye, hoy que siga otros 5 años más, ¿eh? Yo soy una fan de Aragón Televisión, lo veo todo lo que puedo. Y parte fundamental de nuestra parrilla han sido los programas de entretenimiento. Con ellos les hemos llevado hasta sus casas las costumbres y tradiciones más importantes de nuestra comunidad. Y es que además de informarles, en Aragón TV intentamos que lo pasen bien. Aragón en Abierto fue el primer programa que se emitió hace ahora 5 años en Aragón TV. Buenas tardes, comenzamos de nuevo. Ahora sí que sí, bienvenidos a Aragón en Abierto. Gracias a su equipo humano hemos recorrido los más de 47.000 kilómetros cuadrados que tiene nuestra comunidad. Nos hemos hecho eco de cientos de quejas vecinales y hemos paseado por toda la geografía aragonesa, conociendo a sus gentes, sus costumbres y, cómo no, disfrutando de sus fiestas. Ya ves que está... Van a por ti, ¿eh? La gastronomía también es protagonista indiscutible de nuestro programa. Entre jamón, setas, queso y los mejores vinos, ha llenado horas de programación dándoles las mejores ideas para sentarse a la mesa.
Aragón en Abierto ha estado presente en los acontecimientos más importantes de nuestra comunidad autónoma. Más de 10.000 conexiones en directo, un duro pero gratificante trabajo para llevarles a casa lo mejorcito de cada rincón de Aragón. Sin ir más lejos, cumplió 1000 programas celebrándolo con todos los aragoneses. En su plató ha pasado de todo. 5 añitos que hemos cumplido aquí en Aragón TV, que se dice pronto, ya tenemos la manita, Jesús, y la cantidad de cosas que nos han pasado. Nos han pasado muchísimas cosas, pero yo sí tengo que recordar algún momento, por ejemplo, me acuerdo del día que me fui con Carlos Pumares a montar en bicicleta por las calles de Zaragoza y la policía nos paró por exceso de velocidad de Carlos Pumares. Recuerdo la primera vez que vine, después cuando estuve un año sin venir y el día que regresé, que a ustedes les quiero agradecer todo el cariño que me han dado. Bueno, vamos a agradecer mucho a los aragoneses, ¿no?, que estén con nosotros durante estos 5 años, que van a ser muchos más, y a todos los compañeros. ¡Felicidades! 5 añitos. Muchísimas gracias, felicidades. Con Sin ir más lejos nos hemos reído y también nos hemos emocionado. ¿Quién necesita ir más lejos? ¿Cómo pasa el tiempo? Así, casi sin darnos cuenta, Aragón TV ha cumplido 5 años y desde el principio la cadena autonómica ha apostado por la Jota. Nos encanta la Jota y nos apasiona. Y lo que más nos apasiona es salir a la calle, verles a ustedes y recibir preguntas del tipo: oye, Maño, ¿en qué escuela me puedo apuntar yo para aprender a cantar Jota? Gracias a más de 100.000 personas que estáis ahí todos los domingos viendo el programa. Y que dure la Jota, que tenemos para rato, ¿no? Felicidades. Con esta Ventana Aragón estamos valorando como se merece el referente común que siempre ha estado ahí, nuestro folclore y nuestra Jota. Muchas felicidades por estos 5 años. Estamos encantados de formar parte de este proyecto. Pero no solo hemos hablado de jotas, Aragón TV también se ha volcado con todo tipo de tradiciones típicas de nuestra tierra. Más bajo se le da, más paja sale. Con programas como La magia de viajar, Tempero y Nos vemos en la Plaza Mayor, hemos conseguido acercarles nuestros pueblos y mostrarles nuestra característica forma de vivir, especial, única. Gracias a Aragón Televisión, desde nuestra Plaza Mayor hemos podido llevar las tradiciones y costumbres, el saber hacer de nuestras gentes, nuestro folclore, los rituales, las fiestas y esos exquisitos fogones tradicionales que elaboran las guisanderas. Desde nuestra Plaza Mayor, gracias a todos aquellos que durante 5 años nos han mostrado su fidelidad y sintonizan con nosotros. Hoy la llave maestra también quiere sumarse a las celebraciones de este 5º aniversario, como mejor sabemos hacer, abriendo las puertas de las casas aragonesas más singulares y pintorescas. Esperamos que sigan fieles a nosotros como hasta ahora, porque ya saben que en Aragón TV siempre van a estar en buena compañía. Desde el principio Aragón TV ha cruzado fronteras y dentro de nuestra tierra lo pequeño se ha hecho grande. La identidad aragonesa y el servicio al ciudadano siempre han estado presentes en nuestra parrilla. Nuestro programa pretende acercarse a nuestra realidad desde un punto de vista fresco, divertido y sobre todo muy cercano a la realidad ciudadana. Celebramos ahora el 5º aniversario y esperamos celebrar muchos más, así que a todos los compañeros, ¡felicidades! Pero también ha habido tiempo para el buen humor y para hablar de la crónica social. Hola a todos y bienvenidos a este Boulevard. Así le recibimos nosotros hace casi 5 años y desde entonces no hemos parado. Ustedes no nos han dejado descansar ni una sola semana, ni en verano, ni en invierno, ni en Semana Santa, ni en Navidades. Y no saben cómo se lo agradecemos. Muchísimas gracias a todos ustedes y que cumplamos juntos muchos años más. Algunos llevan 5 años con nosotros y otros, los más jóvenes, entran cada día en su casa y ya forman parte de nuestra historia. ¿Cuántos años cumple Aragón TV? Seguro que en casa todos lo saben. 5 años es la respuesta correcta. Esperamos que en este tiempo hayan aprendido más sobre espectáculos, deportes, curiosidades, historia, geografía, sociedad, más sobre nuestra comunidad. Y por supuesto, esperamos que lo hayan pasado bien y hayan disfrutado con nosotros. 5 años, ¿cómo han pasado los años? Parece que fue ayer cuando Aragón TV entró en nuestras casas y ya ven, 5 años, Daniel. Pues sí, a nosotros nos gustaría celebrarlo desde aquí, el lugar donde nos gusta cocinar para todos ustedes. Por eso, Daniel, como bien merece la ocasión, ha preparado esta tarta de aniversario. Así que estáis todos invitados, solo nos queda soplar las velas y brindar con cava. Sí, pues a soplar, amigo. Felicidades. Salud.
los toros, soy aficionado a los toros y me gusta también porque se vuelcan con la fiesta taurina y también muy especialmente por lo dedicado a las fiestas del Ángel y las fiestas de Teruel. Me emociono no solo cuando veo al Zaragoza de fútbol, que es mi equipo preferido, sino en momentos determinados por los grandes triunfos del voleibol Teruel. El presentador que me encanta, el que presenta las Jotas los domingos, por ejemplo. Y bueno, todos son buenos. Cambiarme la vida no me da alegrías. Alegrías sí que me da porque me gusta verla todos los días. A Teruel también salen mucho los pueblos de Teruel y eso también nos alegra mucho a los viejos, que veamos los pueblos y todo eso, ¿no? De 5 años han sido ustedes los que nos han invitado a entrar en sus casas, en las de todos los aragoneses. Ahora queremos corresponderles abriéndoles las puertas de esta televisión. No se pierdan este viaje por el interior de Aragón TV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí los 4 afortunados que van a poder conocer Aragón Televisión de dentro. Bueno, ¿os gusta Aragón Televisión? Mucho, mucho. Hay programas que más que otros. Yo, por ejemplo, a veces desayuno con Buenos Días Aragón. Y ya cumplimos 5 años. ¿Nos veis desde hace 5 años o no? Sí. Sin ir más lejos lo vengo viendo yo de siempre. Ese es el programa. Y luego a continuación empecé a ver Pequeños pero no invisibles. Francisco, ¿qué le está pareciendo las instalaciones? Pues muy bien, muy bonita. Esto, yo no me creía que era tan grande viéndose por dentro como por fuera y eso, pero está muy bien. Yo lo veo muy amplio, muy luminoso. ¿Y a ustedes os gusta la Jota o no? Mucho. Mucho. Sí. ¿Os gusta Dándolo Todo, por ejemplo, y se escribe con Sí, J? Sí, esos programas procuro verlos. Pues mira, tenemos una sorpresa para ustedes. Llamen a la puerta, a ver quién sale. Sí. Hola. ¡Hombre! Buenas tardes. Me pilláis casi vestido. ¿Qué tal, David? ¿Qué haces en estos momentos? Nada, he venido así de casa, digo, voy a ver que estoy preparando la gala del sábado. Maño, que es el Día de Aragón y, en fin, estamos ensayando y todo eso. Sí. Muy bien, bueno, Maripaz, ¿qué te parece? Oye, mejora. ¿Más guapo o más feo? Más guapo y más alto, pero de verdad, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Hombre. Lástima que se pasaron ya los años. Y si no... Yo estoy muy joven, ¿eh? Yo también. Y después de esta puerta tan grande está el plató de Sin Más. Qué maravilla. ¿Qué te parece, Maripaz? Pues distinto a cómo se ve en la tele. ¿Qué os parece? ¿Qué sensación? Los focos, todo. Oye, muchos focos. Como no me extraña que tengan calor. Aragón Televisión nos ha permitido a nosotros los aragoneses conocer más nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestros pueblos, todo eso que yo, por ejemplo, uno a veces desconoce totalmente. No se quejará usted en su programa favorito, La Jornada. No me quejo, está muy bien. Además esto da verlo desde este punto de vista, una cosa muy interesante aquí. Solamente falta Cedrún aquí para discutir sobre Zaragoza, que nos tira alguna vez en su opinión. ¿Sigue el deporte aragonés y la Champions aquí desde Aragón TV también? Me encanta Boulevard, me encantan las vidas mágicas que cuentan ahí cada vez. En este momento tenemos el honor de tener en nuestro plató a Maripaz, que nos va a dirigir unas palabras. Me encanta esto, pero me sorprende y me siento un poco, pues, algo nuevo, una sensación que no sé cómo explicarla, pero muy buena. Mira, ahí está Alba, de Aragón en Abierto. Yo es que en su programa muchas veces, además me gusta, porque es decir, vemos Aragón, vemos los pueblecitos, los pueblos, lo que se hace en los pueblos, las fiestas, la gente cómo trabaja en teatro, haciendo cosas, manualidades. Entonces, a mí me gusta eso por saber más de Aragón día a día. Chicos, aquí hay que estar en silencio porque esto es el plató de informativos, ¿vale? Me imagino que seguir las noticias de Pro Aragón TV. Y tú. Javier, a uno de sus presentadores. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, bienvenido. ¿Hay alguna noticia importante ahora? Ahora estamos muy pendientes de los movimientos que tenemos de tráfico, sobre todo porque la gente empieza a tener vacaciones, entonces estos días estamos pendientes de eso y también de la Semana Santa, de cómo se preparan en los diferentes puntos de Aragón. Maripaz, ya llega la visita a su fin. Ahora los tenéis que seguir viendo, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo ya veía unos programas, pero ahora como sé cómo funcionan, pues ya más interesante. Me voy alucinado de ver todo esto, que me he quedado sorprendido, que yo no me lo imaginaba siquiera. Soy teleadicta Aragón Televisión. Ahora a mediodía estoy en casa y ya estoy puesto. A las 2 ya veo el telediario. Después la película de la tarde y después ya Aragón en Abierto. Lo que más me gusta son las Jotas, porque
y desde que era así ya cantaba jotas. Con especial cariño fue la muerte de la Bordeta. La pongo mucho, porque dicen muchas cosas de los pueblos y sale mi pueblo lo primero. El Aftersun de verano, el Pepito Piscinas. Más el programa de Sin ir más lejos porque Jesús Nadador me gusta. El cine, al haber pocos anuncios, pues me gusta. Y como van a ver ahora, a lo largo de 5 años también hemos tenido tiempo para reírnos a carcajadas. Momentos que queremos recordar ahora con todos ustedes. ¡Felipe! ¡Hombre! ¡Esos son los de la tele! Esto es del Señor de los Anillos, Aragón. Humor inteligente. Voy a Zaragoza a jugar la liga. Vamos a ganar, como dice mi tía. Aprovechan la presencia de nuestras cámaras. Nosotros vamos a tratar de... Buenas noches y bienvenidos a La Jornada. Como ya sabrán, el Real Zaragoza está jugando el lunes. ¡Coge la pelotica! ¡Y tira a la puerta o qué! ¿Pero cómo la voy a tirar a la puerta, que está muy lejos? Una. Dos. Aine. Esbay. Tri. Fiel. Fifi. ¡Que se va el año! 10. En el Pilar, en el Pilar. 11. 11. Y 12. Y 12. Y ya no. Aquí está la 12. Ha entrado con mala cara. Antón Castro, estás detenido. Antes muerto. Además, ahí viene una nave a buscarme. He compuesto una canción, lo básico, en pocas horas. Pero entre tantos altibajos, tiempo tuve para recordar. ¡Qué fenómeno! Pues sí. Bueno, el Comando Almogávar, grupo sin solución de continuidad que lucha por defender el todo Oregón, quiere lanzar el siguiente comunicado. De las grandes misiones de los feridos. Quiero acercar el arte a todo el mundo. Para una espalda grande, para que se vea bien en el escenario. ¿Todavía quieres tenerla más grande? Sí, la espalda. Espera. 2 días sí y hace unos ejercicios de miedo. Mira. Tomo el sol en toples como tomamos aquí casi todas las que venimos aquí, tanto en invierno como en verano. ¿Qué animales son los músicos del Bremen? Tiempo. A, B, burro, perro, gato y gallo. El gallo es de forma natural. ¡Ay, por favor! D, perro, gallo, cerdo. Como no te lo comas todo, viene el carnicero y saca mini chorizo. Y oveja. Yo le llamo Tachún, pero él a mí ¿cómo me llama? A ti te llamo Cordera. ¿Cordera? Ahora mismo pasamos a la actualidad con Sergio Merendo. Cuando quieras, Sergio. Hola Carmen, buenos días. Hoy volveremos a hablar de la Expo Paisajes 2014. Una combinación de 3 numéricos, pero marica... ¿Vosotros de qué vais? Somos lolitas. ¿También? Yo también soy un lolita, pero especial. Soy un lolita en chico. ¿El griego de día? Y griego de noche, pero sin mariconada. Yo soy tradicional. Perdóname un momento. El hijo aterró el otro día, si tiene cojones que venga a buscarme y que venga a darme el parné que se me llevó. Mira que tenemos aquí a Manolo Escobar. ¡Me lo robaron! ¡Viva el vino y las mujeres! ¡Y las rosas que calientan nuestro sol! Que ha caído una explosión muy grande, pero anda a saber... ¿Pero usted lo ha oído? No lío yo, pero estaba en la calle. Esta tenía pega, ¿eh? Esto no estaba previsto. ¡Se me ha cagado una paloma! Como la gente de Romanos. Muy sencilla y un poco cerrados. Fíjate la harina que hay, que se clava el gancho. ¡Ay, que se me ha perdido el taco! ¡Ahí va! ¡Me cago en la hostia! Nosotros somos los de Alfamén. Yo, si quiero, puedo hacerme invisible. El que se cantea, ostión.
Para todo el equipo, muchas felicidades y ya está otra. Venga, un beso. Adiós. Venga, graba. ¿Esto va a salir por la televisión? Claro. Aquí finaliza este recorrido por la historia de Aragón TV. Estos 5 años no podrían haber sido posibles sin ustedes. Nos han seguido a diario, nos han invitado a cada rincón de la comunidad y han hecho posible que celebremos este aniversario. Desde aquí les damos las gracias y les invitamos, por supuesto, a que sigan con nosotros en buena compañía. So you could see the truth. Damn this love I have. Hoy en Aragón en Abierto, además de estar de aniversario, celebramos con ustedes este especial Jueves Santo en el que tenemos la intención de contarles paso a paso todo lo que ocurra en esta tarde en diferentes puntos de Aragón. Hasta las 8 de la tarde viviremos con todos ustedes en directo todo el fervor y el recogimiento de las cofradías y hermandades que procesionan hoy en Aragón. Para ello tenemos a todos nuestros compañeros desplegados en las 3 provincias aragonesas. En la iglesia de Santa Isabel de Portugal, actualmente en la plaza de San Cayetano, está nuestra compañera Martina. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues estamos a los pies de esta impresionante iglesia barroca del siglo XVII, iglesia que es marco y símbolo de la Semana Santa aragonesa, porque ahora mismo aquí dentro están los pasos más importantes de las cofradías de Zaragoza y el más antiguo, el Cristo de la Cama. Veremos en directo el cambio de guardia romana y también todos los preparativos de la procesión del descendimiento que saldrá por esta puerta, por la puerta de la iglesia Santa Isabel de Portugal, también llamada San Cayetano, a las 8 en punto. Estaremos pendientes toda la tarde, gracias Martina. También estaremos en la iglesia de San Juan de los Panetes porque desde allí saldrá la primera procesión de este Jueves Santo. Ahí está mi compañera Lidia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alba. Como bien dices, desde la iglesia de San Juan de los Panetes, desde esa portada barroca saldrá en procesión la Hermandad de Cristo despojado de sus vestiduras. Se trata de la hermandad más pequeña y joven de Zaragoza, fundada en el año 2007 y formada por 33 hermanos. Es por tanto una pequeña familia, pero seguro que irá creciendo en número poco a poco. Esta hermandad va a ser la primera en esta tarde de Jueves Santo que realice su peregrinaje por las principales calles del casco histórico de Zaragoza y, por supuesto, vamos a estar aquí en directo para contárselo a todos los espectadores, siempre y cuando, Alba, el tiempo nos lo permita. Estaremos pendientes del tiempo, pero esperemos que esa salida se produzca en torno a las 7 de la tarde. Gracias, Lidia. Otro de los puntos de atención es la zaragozana Plaza de San Pablo. Desde aquí tiene que salir la procesión del silencio, que nos contará con todo detalle Vita. Buenas tardes. Buenas tardes, esto es lo que vamos a ofrecer, una vista privilegiada de esta plaza de San Pablo en el barrio del Gancho. Desde aquí viviremos un momento emocionante, la salida de las imágenes de la cofradía de Jesús de la Agonía y la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos o del silencio. Lo viviremos todo en directo, viviremos la emoción de los zaragozanos en esta plaza de San Pablo y se lo contaremos, por supuesto, desde aquí. En riguroso directo, claro que sí. Gracias, Vita. Ya lo ven, tenemos todo preparado y también podremos disfrutar en directo de la salida de la procesión del Cristo resucitado. En este caso nos lo contará Cristina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Pues acabamos de ver la cara de la Virgen, de Nuestra Señora de la Esperanza y el Consuelo. Saldrá en procesión desde aquí, desde el Colegio San Agustín, a las 8 menos cuarto de la tarde y lo hará acompañada, como vemos a mi espalda, por el Cristo del Amor y por más de 250 cofrades de la Hermandad de Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza y el Consuelo. Nosotros, como decimos, estaremos muy pendientes a esa hora, a las 8 menos cuarto de esta salida. Gracias, Cristina. Y no solo en Zaragoza, también estamos pendientes de lo que va a ocurrir en el resto de Aragón, en Calatayud, y también muy pendientes del cielo está nuestro compañero Antonio. Hola. Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar muy atentos a lo que pase en Calatayud. Vamos a estar en directo desde la Real Colegiata del Santo Sepulcro, donde vamos a asistir a uno de los actos litúrgicos más importantes de este Jueves Santo bilbilitano. Aquí 6 miembros de la Cofradía de la Piedad y otros 6 de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz van a representar
una de las escenas más importantes del testamento, el lavatorio de pies. Además estaremos con ellos en su salida del templo y les acompañaremos, por supuesto, en su recorrido por las calles de Calatayud. Muy atentos al cielo, porque aquí tenemos un 90% de probabilidad de lluvia. Seguiremos pendientes de ese Jueves Santo bilbilitano. Gracias, Antonio. Y desde Calatayud hasta Alcoriza, en la provincia de Teruel, una ciudad que acapara hoy, Beatriz, todas las miradas. Muy buenas tardes a todos, Alba, desde el Bajo Aragón, desde Alcoriza. Esta noche desde aquí se retransmite en directo, Aragón TV retransmite el acto de romper la hora. Nosotros en Aragón en Abierto queremos mostrarles esta tarde todo lo que va a suceder aquí detrás, en esta iglesia, la de Santa María Mayor de Alcoriza. Veremos los santos oficios, el lavatorio de pies y la entrada de los guardias. Realmente es uno de los actos más tradicionales de Alcoriza. Realmente no se lo pierdan porque merece mucho la pena. Gracias, Beatriz. Y otra tradición, en este caso única en toda España, es la que les vamos a contar hoy en directo desde Épila. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Jennifer. Hola. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, en unos minutos comenzará aquí, en esta iglesia que tengo detrás de mí, de Santa María la Mayor de Épila, los Santos Oficios del Jueves Santo. Y será justo después cuando al alcalde se le conceda la llave de lo sagrado y se le encierre en su domicilio. Será, como decimos, en unos minutos y os lo contaremos aquí desde esta iglesia Santa María la Mayor de Épila. Una tradición que no se pueden perder, ¿verdad, Jennifer? Estaremos contigo en unos minutos. Y en Huesca, en Alcalá de Gurrea, también nos van a ofrecer una de las imágenes más bellas de esta tarde, ¿verdad, Yolanda? Hola. Hola Alba, muy buenas tardes. Así es, será en torno más o menos a las 7:15, 7:20 cuando esta procesión de aquí de Alcalá de Gurrea pase por las calles y los vecinos desde los balcones tiren pétalos de flores. Es desde luego el momento culmen de esta procesión, a su paso por ese Cristo procesionario, el momento más álgido, más emotivo que viviremos con todos ustedes si continúan con nosotros aquí en este especial de Aragón en Abierto. Gracias, Yolanda. Pues ya lo saben, esos son todos nuestros compañeros desplegados por toda la comunidad. Comenzamos volviendo hasta Calatayud. En la parroquia del Santo Sepulcro se celebra, como han visto en este momento, un santo oficio. Muy buenas tardes de nuevo, Antonio. Muy buenas tardes de nuevo, Alba. Estamos asistiendo en directo, como comentaba antes, a uno de los santos actos más importantes ahora mismo de la tarde de Jueves Santo bilbilitana. Estamos con María Ángeles, que ella nos va a contar un poquito a qué vamos a asistir, al lavatorio de pies, ¿verdad, María Ángeles? Tenemos el lavatorio de pies, ¿verdad?, esta tarde. El lavatorio de pies es después del relato del Evangelio. Están leyendo el Evangelio, ¿verdad? Están leyendo el Evangelio. Entonces nos relata lo que hizo Jesús en la última cena. Instituyó la Eucaristía y el orden sacerdotal. Pero antes de esa cena, él es cuando hizo el lavatorio de los pies, que lo veremos después. Alba, en unos minutitos estaremos muy atentos y en cuanto comience este lavatorio de pies, os pedimos paso. Gracias, Antonio. Veremos en directo ese lavatorio de pies en esta iglesia de Santo Sepulcro de Calatayud. También lo veremos en Alcoriza, donde más de 300 personas representarán mañana el drama de la cruz, una puesta en escena que escenificará la pasión y la muerte de Cristo. Son ya 32 años representando esta tradición en la que siempre está presente el sentimiento y la emoción de sus vecinos. 15 micrófonos inalámbricos, más de 10.000 vatios de sonido repartidos por todo el Monte Calvario y un estreno, el de Daniel en el papel de Cristo. Dani, ¿cuántos meses necesita Cristo para aprenderse el papel? Para interpretarlo y controlar nervios y demás, pues llevamos unos 3-4 meses ensayando. Ensayando y dejándote crecer el pelo y la barba, imagino. El pelo y la barba, sí, el pelo un poco más y la barba unos 2 meses y medio ya. ¿Cuánto, digamos, cuál es la escena que más te preocupa a ti, que más miedo, entre comillas, te da o respeto a la hora de interpretar? Obviamente es la parte del sermón de la montaña, que es casi un monólogo de 10 minutos en los que nadie te da pie y pues, tienes que soltar un rollo bastante extenso y pues eso, es enfrentarte tú solo a todo el público. Además es la primera escena, tienes ahí todos los nervios del momento y supongo que eso será lo más difícil. ¿Cuántos años de drama llevamos, Jorge, a las espaldas? Pues con la edición de este año van a ser 34. ¿Cuánta gente se sube a este escenario natural? Pues en torno a 300 personas, entre actores, colaboradores, en fin, personal de organización. El pueblo de Alcoriza se vuelca. Mari, ¿cuántos años lleva usted saliendo en el drama? Pues 16 años. ¿16 años haciendo de pueblo? De pueblo. Se tiene que saber el papel de memoria ya. Hombre, claro que sí, de memoria, no hace falta ni ensayar. La pequeñita, ¿tú cuántos años hace que sales en el drama?
Desde cuando nací. Desde cuando naciste ya en el drama. ¿Y a ti qué te gustaría llegar a ser? ¿Qué papel? Virgen. La Virgen. Sabino, me parece que tú eres uno de los más experimentados en esto, ¿no? Tú tienes el papel de Pilatos, pero hace muchos años ya. Sí, pues en esta ocasión va a ser la 24 edición que hago de Pilatos. Es una emoción que no se puede describir. Hay que vivirla mejor que describirla. Realmente que estás representando a todo un pueblo, ¿no? Y yo creo que todos sentimos lo mismo. Es mucho el trabajo que hay, pero muy gratificante todo, porque luego la gente responde muy bien y cuando ves el público que se emociona, que realmente ves que siente lo que está ocurriendo, pues todo lo que has hecho te parece poco. ¿Y si llueve, Jorge, qué pasa? Siempre miramos al cielo, aquí es lo único que no podemos controlar. Otras veces ha llovido, se ha parado, vuelve a llover y la escena continúa, ¿no? Si ves que hay 4, 5, 6.000 personas que están aguantando y que te están mirando, pues dices, bueno, pues si la gente está esperando que lo hagamos, pues nosotros lo hacemos. Y bueno, una vez te mojas un poco tampoco pasa nada, ¿no? Es que aquí todos son amateurs en todos. Pero yo tengo que decir que están hechos todos unos actores, todos, actorazos. Sí, es que la gente se lo toma muy en serio. Intentamos que salga lo mejor posible todo. Que mañana se pone todo el mundo sus túnicas, entonces es como si te metieras dentro del papel, no sé cómo explicarlo, pero ¿trasladaras años atrás? Sí. Se pasa mal. Si te metes en el papel se pasa muy mal. ¿Realmente sufres cuando estás interpretando a la Virgen? Sí. Pero el repiqueteo del tambor se me encoge, es que se me acelera es que no sé cómo explicaroslo. Son imágenes en directo de la Plaza del Justicia en Zaragoza, centro neurálgico de la Semana Santa en la capital aragonesa. 7 de las 9 cofradías que salen hoy en procesión en las calles de Zaragoza pasarán en algún momento por esta plaza. Y en el interior de la iglesia de San Cayetano se encuentra Martina para narrarnos todo lo que suceda. Martina, en este momento vamos a poder ver ese relevo de los guardias, ¿no es así? Todo preparado para este cambio de guardia, estamos esperando, aquí tenemos al Cristo de la Cama, están pasando muchísimos zaragozanos para ver este rostro anguloso de este Cristo, el Cristo de la Cama, que es uno de los más antiguos de la ciudad de Zaragoza, del año 1809, fue rescatado del segundo sitio de Zaragoza y pertenecer a esta guardia romana es todo un privilegio, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros, la Guardia Romana es un privilegio y de verdad es que cuesta bastante entrar en ella y lista de espera también. Vemos esa medalla que es la medalla de vuestra orden, de vuestra cofradía y saldrá en una peana que hay preparada ahí en el Santo Entierro mañana. Exacto, es la medalla de los sitios, la medalla de oro de la ciudad de Zaragoza. Y entonces pues sale ahí, está en el sitio, o sea, encima de la cama y está pues en un sitio honorífico. Cada 20 minutos va cambiando, ¿no?, esta guardia romana. Efectivamente, va cambiando de 2 en 2 y también pues los hermanos de la sangre de Cristo pues por riguroso orden también y van haciendo pues unos servicios ahí en toda la iglesia. Vemos cómo se agolpa muchísima gente justo a esta hora, ¿no? Y mañana es cuando la mayor parte de los zaragozanos curiosos y también creyentes quieren acercarse a venerar a este Cristo. Desde luego es una riada, o sea, una avalancha humana que todos demuestran pues el amor hacia este Cristo de la Cama y lo que quieren ver es todos los pasos, ¿no? Entonces sí que es la culminación de toda la procesión, el Cristo de la Cama, y es la obra pues más antigua de toda la procesión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Decíamos que este Cristo de la Cama data del año 1809. Estaba en el convento de San Francisco, en el segundo sitio de Zaragoza. Este convento fue destruido y fue María Blázquez la que consiguió rescatarlo. Después se hizo heroína. Esperábamos este cambio de guardia romana y ahora llegan estos 2 romanos que van a relevar. Cada 20 minutos se produce este relevo y los zaragozanos que aquí se encuentran son unos privilegiados porque en muy pocos momentos se puede ver este acto. Así es cada 20 minutos se hace el relevo de guardia, lo hace un cabo con 2 romanos y se hace el relevo. Es una tradición. ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo tienen que estar esos 2 romanos ahí dando el relevo a los siguientes? Simplemente se hace la inclinación ante el Cristo y luego saludar
y volverse formando, por supuesto, y dar los tacos y hacer el relevo. A los dos lados del Cristo de la Cama también siempre hay dos hermanos de la sangre de Cristo. Exactamente, dos hermanos, son hermanos receptores que están de guardia cada 30 minutos y siempre tiene que estar con un hermano receptor, dos hermanos como mínimo. Durante todo el día, las 24 horas de hoy y mañana. Sí, mientras que la iglesia esté abierta realmente, esté abierta al público, pues estamos ahí dos hermanos de vela constantemente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Testigos en directo de este cambio de guardia con el Cristo de la Cama, como decíamos, la imagen más antigua de la Semana Santa de Zaragoza. Nuestra compañera Cristina esta mañana ha estado con estos romanos, viendo cómo se visten y en qué consiste todo su vestuario. En esta maleta tenemos todo lo necesario para que usted, José Luis, se convierta hoy en un guardia romano. ¿Qué lleva aquí? El casco, la espada. ¿Cuánto pesa la espada? La espada pesa alrededor de 5 kilos. El cinturón y las sandalias. Y esto es una coraza que en este caso está hecha de cuero, ¿no? Sí, sí, esto es pues lo que empleaban los jefes, los cinturones y eso en la época romana. Sin embargo, José, usted lleva coraza. Sí. Y José Luis no lleva. Esto es porque tienen diferente graduación, ¿no? Dentro del cuerpo de guardia romana. Sí, uno es soldado y el otro es cabo. Uno es soldado y el otro es cabo, exactamente. Rubén, este es tu 6º año siendo guardia romano. Entonces seguro que nos puedes explicar, ahora que ya tenemos en todo el conjunto, qué significa cada parte de esta vestimenta. A ver, esto es la cota de malla, el casco con la cresta, las sandalias y el cíngulo. El cíngulo que servía para que no se levantara la falda, para proteger y para hacer ruido. Simula una tela, simula a la cota de malla, que pesa pues mucho, 4 veces menos. El gladius, que sería una espada corta para pelear, pero esta no sirve para pelear tampoco. No somos tropa combativa, somos custodios del Cristo. Yo tengo solamente, oye, a ver, aquí tengo gente para que me vistan y para que me hagan, oye, lo que haga falta, que para eso soy el cabo. ¿Y cómo se llega a cabo en la Guardia Romana? ¿Cuántos años lleva usted en este cuerpo de guardia? Llevar 50 años, o 47 años llevo en la Guardia Romana. Yo entré aquí con 21 años, estaba en el servicio militar y, oye, y ahora pues no prestes tanto, que no hace falta. Esto es una cosa de padres a hijos, ¿me entiendes? Aquí tenía yo tíos, los padres, los tíos, en fin. José Luis, con todo lo que traía en la maleta, al final ya vemos que se ha convertido usted en todo un guardia romano, ¿eh? Le falta el escudo y ya está preparado para salir a velar al Cristo. Esto es claramente. José Antonio, usted le ha tocado ser el primero. Sí, porque esto va por antigüedad y por eso me tocaba a mí salir el primero, porque más años llevo aquí. ¿Qué sentimiento le produce ser hoy guardia romano? El sentimiento mío verdadero es la fe que tengo, es por lo que vengo y salgo. Volveremos hasta la iglesia de San Cayetano en Zaragoza en directo, pero ahora nos trasladamos hasta Alcoriza, donde se celebra el Santo Oficio y tiene lugar, Beatriz, en este momento, como vemos en directo, es el lavatorio de pies. Buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo, Alba. La verdad es que, como te comentaba antes, es uno de los actos más tradicionales de la Semana Santa alcorizana y estamos viendo cómo están lavando los pies a cada uno de estos señores que vemos aquí sentados, que simbolizan los 12 apóstoles. Realmente es un acto, decíamos, muy tradicional, Santiago Félez, porque además tiene un significado especial, ¿no? Un significado de humildad. Jesús celebra la Pascua judía con sus apóstoles y dentro de la Pascua judía, que es la fiesta más importante para los judíos y los cristianos, hay infinidad de signos y símbolos y uno de ellos es que existe una purificación de las manos y es el más pequeño de la casa el que pasa con la jofaina para que los demás se purifiquen las manos. Y ahí tienes a los apóstoles en este momento discutiendo entre ellos a ver cuál es el menos importante para que lleve la jofaina y los demás puedan lavarse las manos. Ahí aparece Jesús. Y ahí está la sorpresa. Jesús se levanta, se ciñe la toalla, coge la jofaina y no les lava las manos, les lava los pies, en un signo inmenso de humildad, en un signo impresionante de amor. Y claro, siempre hay alguno que destaca, ahí está el impulsivo Pedro, que dice, ¿tú lavarme los pies a mí? No, por favor, tú no me puedes lavar los pies a mí. ¿Cómo vas a hacer esto? Y en ese momento Jesús le dice, bueno, si yo no te lavo a ti los pies, Beatriz, realmente tú no tienes nada
conmigo. Dice, pues, señor. Dime, Alba, ¿me decías? En Alcoriza además son los más mayores, ¿verdad?, de esta localidad, los que representan a estos apóstoles. Así es, los 12 apóstoles están representados por los que tienen mayor edad. Ahí los hemos visto cómo estaban vestidos, además con ese atuendo que llevan todos los años, y que realmente, como está hablando con Santiago, el acto de humildad es tremendo, y por eso también se celebra hoy el Día del Amor Fraterno. La Iglesia Universal, basada en este acto, celebra el Día del Amor Fraterno, porque Jesucristo dice, si yo soy el Maestro y el Señor y he hecho con vosotros esto, hacedlo también vosotros unos con otros, y así conocerán realmente todo el mundo que sois discípulos míos, por el amor que os tenéis. De ahí que hoy sea el Día del Amor Fraterno. Pues con ese significado nos quedamos, Alba, terminando de lavar los pies a estos apóstoles. Volveremos a Alcoriza porque también estamos esperando que entre la Guardia Romana. Volveremos hasta Alcoriza, gracias, Beatriz. Un acto de humildad, el del lavatorio de pies, que también tiene lugar en la parroquia del Santo Sepulcro de Calatayud. Hola, Antonio. Así es, Alba, estamos asistiendo en directo, como te comentaba antes, a uno de los actos litúrgicos más importantes de este Jueves Santo bilbilitano. Asistimos ahora mismo al lavatorio de pies. Está procediendo el párroco, ¿verdad, María Ángeles?, a lavar los pies de estos 6 hermanos de vuestra cofradía. Sí, son 6 niños de la Cofradía del Cristo de la Paz. Normalmente los niños son los que empiezan a tocar el tambor este año, y entonces son los que se les pone para que ellos se pongan para lavarse los pies. Por supuesto, si uno no quiere, otro, pero vamos, normalmente son los niños que empiezan a tocar el tambor este año. Por eso es por lo que se elige a los niños, ¿verdad? Se elige a los niños, porque sean niños. En la otra cofradía, en la de la Piedad, pues me han dicho que es voluntario los niños que quieren. Sin más, voluntario. Hay que recordar que es un acto en el que participan 2 cofradías, ¿verdad? La Piedad y el Santo Cristo de la Paz. Sí, las 2 cofradías están aquí en esta parroquia, la parroquia del Santo Sepulcro, y entonces por eso los 2. Hace años solo se participaba la cofradía del Cristo de la Paz, pero luego se acordó que, puesto que las 2 cofradías estaban aquí, pues asistir las 2 cofradías a los oficios de Jueves Santo y que participaran tanto de un sitio como del otro. Como comentaba nuestra compañera Bea, desde Alcoriza, es un acto de humildad, ¿verdad? Sí, mira, la celebración de la misa es una celebración normal, se conmemora como siempre la celebración en todas las misas de la Eucaristía, en este caso de la institución del orden sacerdotal, pero como has visto, se hace el lavatorio de los pies. Sabes que Jesús hizo la cena con sus discípulos, pero antes de la cena les lavó los pies. Simple en señal de servicio, de humildad y servicio a los demás. Vamos a dejarlo aquí, Alba, porque ahora justo comienza la misa, ¿verdad? Y dentro de un ratito saldrán a procesionar por la calle. Seguiremos muy pendientes de esa procesión en Calatayud que veremos en directo, y también de todas las que acontezcan en diferentes puntos de Zaragoza. Anoche, y por segundo año consecutivo, la Hermandad de la Dolorosa y la Cofradía del Calvario de Zaragoza tuvieron que resguardarse a pocos metros de la Plaza del Pilar, donde estaba previsto su encuentro. Un año más, la lluvia frustró ese momento. El miércoles santo en Zaragoza es conocido por el encuentro entre la Hermandad San Joaquín y de la Virgen de los Dolores con la Cofradía de Jesús Camino del Calvario, pero hoy todos estamos mirando al cielo porque parece que la lluvia está haciendo acto de presencia. ¿Qué pensáis que va a pasar? Pues hombre, confío en que la lluvia no vaya más, que sean solamente chubascos débiles y saldremos a la calle. Esperemos, la verdad es que tenemos muchas ganas. El año pasado ya nos quedamos sin salir y a ver si podemos, la verdad, tenemos muchas ganas, llevamos mucho tiempo trabajando para esto y a ver si nos respeta. Pilar, que me han dicho que sabes decir cómo canta la coral. Sí, ¿cómo canta la coral? Estáis aquí muy atentas admirando esta imagen. Sí, es un momento muy emocionante el volver a verla aquí en la carroza, previa a la procesión, con esta tarde que tenemos, que no sabremos si podemos salir, y es muy emocionante volver a verla y poder pedirle y recordarle todas las cosas que hemos estado durante todo el año diciéndole. Tócalo con tesón, que si el redoble es sincero, no es redoble, es oración. Finalmente, tal y como estaba previsto, sale de San Cayetano la procesión de los Dolores, la titular de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. Esperemos que nos les lleva a mitad de camino, recemos por ello.
¿Todos los años vienen a verla? Todos, porque es que está media familia aquí metida. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Emocionante la salida de esta procesión y por fin ya pueden ver la imagen de la Virgen. A mí esta Virgen me encanta, es que me emociona, es preciosa, muy bonita. ¿No se la pierde ningún año? Nunca jamás, pero ni esta ni ninguna. A mí las procesiones de Zaragoza es que me gustan todas, les veo a todas un encanto especial. La Semana Santa hay que vivirla en la calle, ¿verdad? En la calle, por supuesto, y acompañando a la Virgen. Usted es hermano de la cofradía. ¿Cuántos años lleva perteneciendo a esta hermandad? Llevo más de 20 años en ella. ¿Esta procesión es sagrada para ustedes? Para mí la más. ¿Usted se llama Dolores? Yo me llamo Dolores y aparte de eso siempre he tenido mucha devoción por esta cofradía. Ahora mismo lo que más me gusta es cuando sale la Virgen. Lo que pasa es que como estoy mal de las piernas, no puedo estar mucho rato de pie, no he ido a la plaza. Y aún así viene a verla porque no se la quiere perder. Nada, ningún año me la pierdo y mientras que pueda vendré, aunque sea en sillas de rueda. En estos momentos la Cofradía de Jesús Camino del Calvario se dirigía hacia la Plaza del Pilar para realizar ese esperado encuentro con la Hermandad de la Dolorosa, pero la lluvia arrecia, ahora cae con mucha más intensidad. Este año la Virgen no se va a poder poner frente a su Hijo Jesús. Es una pena para nosotros, pero más para los pobres que están procesionando, que se tienen que volver a casa sin terminar la procesión. Es una lástima y no vais a poder realizar el encuentro. Pues sí, es una lástima que no podamos realizar el encuentro, que la verdad es que llevamos bastante tiempo preparándolo y no se va a poder realizar. La lluvia ha deslucido este momento tan esperado, ¿verdad? Desde luego, y la verdad es que se siente bastante penado y entristecido el no poder tocar y realizar el encuentro que es nuestro acto más importante. Ya lo han visto, la lluvia impidió ese encuentro. Hoy vamos a estar pendientes del cielo a lo largo de toda la tarde y esperemos que el tiempo pueda dejar que esas cofradías salgan a la calle. De momento volvemos hasta Alcalá de Gurrea, donde se ultiman los detalles para que comience la procesión de las lágrimas. Yolanda, ¿cómo tenéis ahí el cielo? Aquí de momento Alba nos aguanta, está un poquito nublado, pero yo creo que va a aguantar porque luce el sol entre nubes y yo creo que además nos comentaban los vecinos que ayer estuvo toda la tarde el cielo así y aguantó sin llover. Vamos a cruzar los dedos a ver si hay suerte. Aquí, como estáis viendo, ya está todo preparado, en torno a 10 minutos o así dará comienzo esta procesión y antes de hacerlo queremos mostrarles a todos ustedes los trajes, el traje típico de aquí de Alcalá de Gurrea. Precisamente tenemos a Ana, que es el orgullo de todos los vecinos porque lleva el traje más antiguo, Ana. Sí, pues en mi casa se ha llevado toda la vida este traje, ha pasado por 4 generaciones seguros, de tener unos 100 años y estoy muy orgullosa de llevar el traje de la familia. Alba, seguro que no sé si se puede apreciar en la cámara, pero basta tocar la tela. Por ejemplo, tenemos aquí a su padre y la tela se nota la textura, Mariano, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Es diferente la textura de una tela, porque también antes tampoco era estas telas que estas a lo mejor eran de lino o vete a ver, como tienen tantos años, pues no se puede calcular lo único pues que claro, están muy desgastados, pero bueno, la tradición sobre este traje se hicieron todos los demás nuestros. Y vamos, y es lo más bonito que se puede llevar. ¿En qué consiste, Mariano? Cuéntanos un poquito el traje que lleva Ana. Bueno, pues es que este traje se fundaba al ser Semana Santa, que era todo de dolor, pues se ponían de luto. Igual como antes los santos había que taparlos, pues toda la gente, pues los 4 que se llevaba la Virgen, que es la que vamos a sacar ahora. La Dolorosa, que además la lleváis muy presente, ¿eh? También. La llevamos presente. Pues se llevaba el Santo Cristo, que lo llevaba otro cofrade, porque eran 6 los que se había. Uno era para relevar, otro para llevar el Santo Cristo y luego la Dolorosa. Y ya no había más relevos. Lo que para que nosotros pues ya ampliemos pues a sacar las matracas, como de críos íbamos sacándolas. Pues mira, Mariano, gracias a decirme lo de la matraca y la carracla, nos viene el pelo. Alba, porque fíjate lo que tengo en mi mano, precisamente si el traje este es típico aquí en Alcalá de Gurrea,
Típico también son las matracas y la carracla como esta. Enseguida, si siguen con nosotros, os vamos a contar la historia de esta carracla. Antes, ayer por la noche, precisamente en Huesca, se recuperó esta tradición. Nuestro compañero Diego Domingo estuvo viviendo este emotivo momento. Está a punto de comenzar la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno y estamos con Ralf, que es el secretario de la cofradía, que nos puede contar que este año además hay novedades, ¿no? Sí, pues tenemos dos novedades muy importantes. La primera es que hemos recuperado la carracla de la catedral, que tradicionalmente sonaba hasta los años 60 y que hemos encontrado en los de los almacenes y hemos intentado recuperarla de alguna manera para que vuelva a sonar. Otra de las novedades es que se ha restaurado el paso. Sí, la imagen ha sido retocada ligeramente en algunas veces desconches que tenía y principalmente todos los trabajos que hemos hecho de restauración han sido en la peana. ¿Cómo se viven los momentos previos al comienzo de la procesión? Pues ahora con muchísimos nervios, puedes ver que esto pues es una verdadera locura, preparándonos y esperando a que llegue pues el momento en unos instantes. Uno de los momentos más emocionantes de esta procesión es el encuentro con la Virgen Inmaculada y aquí hay bancos establecidos para verlo perfectamente. ¿A qué hora han venido para coger sitio? A la misma hora, a las 10:15. Es decir, que llevan 1 hora y media aproximadamente esperando. Sí, más o menos hora y media. ¿Merece la pena? Sí, sí que merece la pena venir. Claro que sí. Y yo sé que usted se ha traído una silla de casa por si acaso no le quedaba banco libre, ¿no? Me la traigo siempre porque de pie no puedo estar. Aplausos justo después del momento del encuentro entre... La madre y el hijo, sí. Muy emocionada le veo. Mucho. ¿Lo viene a ver todos los años? Ya hace 36 años. ¿No falla nunca? Pues si no llueve. ¿Es el momento más emocionante de toda la Semana Santa? Sí, claro que sí. Estamos en un lugar privilegiado, casi podríamos decir un palco que en este caso tiene Alicia. Desde su propia casa puede ver unas vistas maravillosas de esta procesión, ¿eh? Sí, muy bonitas. Y sale al balcón, me imagino, ¿no? Cada noche. Sí. Bueno, salgo si no hace frío. ¿Qué es lo que más le gusta de la procesión? A mí, este paso que viene ahora, el Nazareno, que le tengo una devoción tremenda a él. Me imagino que con este emplazamiento no se lo perderá ningún año. ¿Qué va? Fíjate que he venido de Barcelona, que he vivido ya muchos años. Cuando me casé fui a vivir a Barcelona y le pedí al Señor que volviera a Huesca para morirme aquí. Y aquí lo tengo siempre, es que no me lo pierdo jamás. Como están viendo, Aragón en Abierto está hoy presente en muchos puntos de nuestra comunidad. En Utebo hoy se han unido varios pueblos de la zona para participar en la rompida de la hora. Nosotros hemos querido compartir ese día tan especial con una familia de cofrades. Diego, con 2 años y medio, Teddy, Concha, 3 generaciones que pertenecen a la cofradía Jesús Nazareno de Utebo. Os estamos pillando momentos antes de salir a la calle, ¿no? Preparándoos. Y para usted, Concha, ¿era importante que toda su familia perteneciese a la cofradía? Pues sí, porque lo hacemos esto con mucha devoción y llevamos desde el primer día. Se emociona, ¿no? Sí, un poco. Porque hoy es la rompida de la hora, romper la hora. Es importante también para la cofradía y para todos los cofrades. La cofradía lleva 21 años, su hijo pequeño pertenece desde el primer día de su nacimiento casi. Sí, además se firmaron los estatutos al día siguiente, entonces es una fecha que está pues muy marcada para la familia. Toda la familia emocionada, ¿no, Teddy, en este momento? Sí, un momento importante en el que representamos también a nuestro pueblo, aparte de nuestra cofradía, y pues son muchos años, con ya son 20 años que llevo tocando. Y es un día importante, que también la 19ª rompida de la hora. Y por aquí vemos a tu hijo, 2 años y medio, y va a salir por primera vez, ¿no? Sigue la tradición, que es lo importante. Bueno, y el niño con bombo y todo, ¿no? Nada de tambor, ya desde el primer día con bombo. Tiene las dos cosas, pero pues a él le gusta más el bombo. Además, como es tan pequeño,
el bombo pesa un poco menos para él y lo maneja mejor. Ha llegado el hermano pequeño, aquí os vemos como desde que erais muy jóvenes ya tocabais el tambor. En total, entre primos y tíos, ¿cuántos miembros de la familia estáis en la cofradía? Unos 15, 16. Tú todavía no tienes hijos, pero en un futuro querrás que también pertenezcan a ella. Sí, yo he estado tocando desde pequeño, soy desde muy pequeño y me gustaría que mis hijos tomaran descendencia mía. Vecinos y amigos también pertenecen a la cofradía. Ahora salimos. Venga, dale un beso al Diego. Nos vamos al acto de romper la hora. ¿Dónde es y quién participa? Es en la Plaza Concordia, ahora a las 12, y que está ahí detrás del cementerio, y este año estamos con nosotros 14 cofradías. 14 pueblos de los alrededores se han concentrado aquí. El acto de romper la hora es típico del Bajo de Aragón. Estamos con David, párroco de Utebo. ¿Cómo llegó aquí a esta zona? Bueno, pues como bien sabéis, ¿verdad? Pues toda cofradía en sí misma, en sus trajes, en sus vestidos, en sus toques de bombos, de cornetas, de timbales, pues son expresión de un amor muy grande, que fue el amor de Jesucristo. Este Cristo que quiere que todos estemos juntos, que todos nos unamos. No sabemos si a lo mejor responderemos bien al sentido de lo que se hace por el Bajo Aragón, pero que lo que sí que queremos, un poco recordando todos estos signos del Bajo Aragón, es que verdaderamente este encuentro suponga una confraternidad, un unirnos como hermanos. Y otro sonido, el de las carraclas y matracas, está a punto de escucharse ya en Alcalá de Gurrea. Yolanda, será en esa barbacana de la iglesia parroquial de San Jorge. Así es, Alba, en estos momentos sale la gente después de escuchar misa. En apenas unos minutos va a dar comienzo esta procesión y como bien nos contábamos en el anterior directo, os dejábamos un poquito con la intriga de la recuperación de estas carraclas y matracas. Precisamente, Choni, nos comentabas que es una tradición que los propios vecinos habéis recuperado hace apenas 6 años. Sí, esto es una tradición muy antigua y hace 6 años vino un chico que descienden sus padres de aquí, entonces él se puso en contacto con la gente a ver si queríamos participar. Y el primer año pues sí, lo hicimos así un poco informal, pero luego ya hemos formado una asociación y somos, a la asociación pertenecemos unos 38 así, tocamos hay veces que unos 28 o así, según el número que estamos. Un sonido, Alba, fíjate, que además nos comentabas que esto era para llamar a misa. Sí, antiguamente el día de Viernes Santo no se tocaban las campanas porque estaba el Señor muerto, entonces los niños iban por las calles y tocaban la carracla y la matraca y iban gritando a misa, y entonces todo el mundo sabía que tenía que subir a misa. Había un carraclón que se perdió, pero el año pasado recuperamos una réplica de aquello. No es exactamente lo que había, pero bueno, simboliza mucho lo de aquella época. Gracias a los vecinos, ¿verdad, se tocaba también, la gente se enteraba a la hora de la misa. Así es, Alba. Si os parece, seguimos aquí en Alcalá de Gurrea porque, como os comentamos, en apenas un minuto va a salir de esta procesión y vamos a hablar con una de las personas más mayores de aquí del pueblo para ver cómo vive esta procesión, la emoción de todo el pueblo de Alcalá de Gurrea, Alba. Desde luego seremos testigos de esa procesión en directo. Gracias, Yolanda. Vamos de nuevo ahora hasta la iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza, porque parece, Lidia, que tienes una última hora respecto a esa procesión. Así es, Alba, hola de nuevo. Antes decíamos que se lo íbamos a contar todo en directo siempre y cuando el tiempo nos lo permitiera. Acaban de celebrar la misa, se está celebrando todavía en esta iglesia de San Juan de los Panetes y han estado valorando porque las predicciones meteorológicas no apuntan a que el tiempo nos vaya a acompañar. Todo apunta a que a partir de las 6:30, 7 de la tarde va a caer otra vez un chaparrón como el de ayer y aunque la decisión es dura, finalmente habéis decidido no salir en procesión. Sí, así es, efectivamente, porque no nos podemos arriesgar. Lo que pasa es que lo sentimos mucho porque encima que llevamos pocos años procesionando, pues esto es una decisión que nos duele a todos y no estamos contentos con este tema precisamente por el tiempo. Pero vamos. Porque habéis consultado esas predicciones con meteorología y os han dicho que el pronóstico no es nada favorable. Efectivamente, aquí el hermano ha consultado con la estación meteorológica.